si no, Gilda nos reclama. Ok, vamos a ver el tema de los ingresos del proyecto. Si bien esta parte de acá son proyectos, por ejemplo, que se podría decir sociales, proyectos sociales, pero en realidad igual hay que medir sus ingresos, digamos. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser que con los ingresos que tengamos no cubra el capital, las inversiones previas o el desarrollo del proyecto, pero igual hay que poner posibles ingresos, aunque en realidad no se cobre, digamos, lo que nosotros estamos poniendo. Pero sí, se debe poner que más o menos cuánto ingresa. Entonces, va a diferir mucho la característica del proyecto, pero creo que estos proyectos de acá y la mayor parte de los proyectos le vamos a poner así, miren, entre los ingresos, por ejemplo, del proyecto, los ingresos del proyecto, se puede, vamos a decir así nosotros, mencionar dos tipos de ingresos, que son lo más comunes, ¿no? Y miren, el primero sería, vamos a ponerle acá punto y coma, el primero sería el ingreso operacional. Ingreso operacional. Este ingreso operacional, por ejemplo, este ingreso acá que lo voy a poner con otro color, es lo que en realidad nos da el proyecto, es lo que nos genera el proyecto en realidad, el ingreso operacional. Es decir, si este es un proyecto turístico, bueno, nos va a generar, por ejemplo, por ingresos al lugar turístico, por alojamiento, por ventas de camiseta, por ventas de algún otro artículo que ustedes tengan en el negocio, pero sí va a generar, por ejemplo, la parte de esta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es la parte de los ingresos operacionales, es lo que en realidad el proyecto genera, ¿no es? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa un poquito más acá. Bien. Entonces, lo siguiente, mira, ¿qué otro ingreso tenemos? Que normalmente muchos lo colocan, pero en nuestro caso no lo vamos a aplicar, vean este ingreso de acá. Nosotros sabemos, por ejemplo, que ustedes tienen también el tema de los activos, entonces muchos le ponen acá ventas, no, vamos a ponerle un minuto la marca, ventas de activos. Es decir, ya cuando, por ejemplo, los activos cumplen su vida útil, nosotros ya vimos eso, que cada activo, diferentemente de rubro, cumplen su vida útil, ¿no? Por ejemplo, los equipos de computadora, nosotros hablamos de que era, si no me equivoco, el cuadro que le mostré era en 4 años. Entonces, lo que hacen muchas empresas, cumplen su vida útil esos equipos y lo venden, digamos. Claro que no lo van a vender al mismo precio, pero por ejemplo, sacan en periódicos, sacan notas, se meten lotes, digamos, lote de 100 computadoras y realmente una computadora 4 años, 5 años está bien todavía, ¿sí o no? Por ejemplo, mi computadora personal mía, yo ya tiene como 8 o 9 años y sigue funcionando bien. Entonces, si fuera un punto de vista empresa, podría haberlo vendido este equipo y tengo un ingreso. Pero en nuestro caso no vamos a utilizar, como que no lo vamos a poner ese punto. Pero lo estoy anotando acá para que ustedes vean que normalmente los proyectos ustedes van a tener dos tipos de ingresos. Uno es el ingreso operacional y el otro sería los ingresos de las ventas de los activos de la empresa. Entonces aquí le vamos a poner, como esto ustedes ya lo van a ir a copiar a su proyecto, entonces vamos a ponerla así, miren. A continuación, por ejemplo, a continuación se ponen, si quieren, los cuadros resultantes del análisis realizado para los ingresos del proyecto. Resultantes del análisis realizado para los ingresos del proyecto. Ingresos del proyecto, ¿no?
Entonces, ya con esto nosotros vamos a trabajar un poquito. Bien. En esta parte, ¿qué es lo que recalcamos para cerrarlo este punto? Que hay dos tipos de ingresos. Los operacionales, que son los que genera el proyecto en realidad cuando entra a operación, y los de venta de activos cuando la empresa empieza a vender, por ejemplo, los activos. Anteriormente, por ejemplo, Bolivia era un país donde recibía este tipo de venta de activos de otras empresas de americana, japonesa, ¿no? Hubieron un tiempo, por ejemplo, que se llenó de vehículos usados y eran pues súper baratos y relativamente en buen estado, digamos, ¿no? Entonces era porque estas empresas grandes allá cumplían su vida útil ese vehículo y para ellos, pum, lo vendían. O directamente le daban de baja y había gente que lo traía, digamos, ¿no? Lo hacían en vehículos, lo hacían, por ejemplo, en equipos de impresora, de computadora, y una serie de cosas más. Entonces, y uno decía, ¿y por qué, digamos, lo traen como que regalado? ¿Por qué el precio es barato? Es porque las empresas en los países estos cumplen la reglamentación, cumplen las leyes, entonces cumplía su vida útil ese equipo y ya, inclusive lo regalaban o en su defecto, por ejemplo, lo daban de baja para botarlo a los vertederos, ¿no? Entonces había gente que conocía el movimiento y pum, los traía y nos los vendía, digamos, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, las empresas tratan de sacarle hasta lo máximo, ¿no? A cada uno de sus activos. Entonces, vamos a empezar acá. Vamos a ver ahora lo que son los ingresos operacionales. Miren, ingresos operacionales. No sé si tienen alguna consulta en este punto de acá de los ingresos. Estamos hablando ahora vamos a hablar un poquito sobre los ingresos operacionales. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta acá. ¿Qué me dicen? Tema de los ingresos Dicen operacionales. ahorita, Dígame, dígame. ahorita nos han indicado los ingresos operacionales, cómo se saca, ¿verdad? Ujú, ujú. Ah, ya, sigue, sigue, sigue. Sí, eso dicen solo de qué son los ingresos operacionales, pero como ya lo vamos a hacer ahorita, está bien. Bien, Gila. Ahora sí, el ingreso operacional, el ingreso le vamos a poner así. Operacional, por ejemplo, es la venta del producto o servicio, porque no siempre va a ser o servicio principal del proyecto. Por ejemplo, en su caso de ustedes, que son las que están ahorita en la clase, a decisión de Leonel, por ejemplo, ustedes están trabajando en un proyecto que es la promoción de frutas endémicas. Entonces, el ingreso operacional va a ser la venta de ese producto. Pero, por ejemplo, hay el grupo que está haciendo el producto del proyecto CUPE, que ellos ven la parte más de turismo, ellos no van a vender un producto, venden un servicio, ¿sí o no? Aunque igual en los bancos, por ejemplo, no nos dan un producto, nos dan un servicio, pero igual ellos dicen producto. Entonces, producto o servicio como que están ahí en la línea. Yo acá como que lo diferido más le puse producto o servicio. Si ustedes me ponen solo producto, no está mal el concepto, está bien. ¿De acuerdo? O servicio principal del proyecto, ¿no? Con sus respectivos subproductos. Aquí, con sus respectivos productos. Subproductos, perdón. Subproductos. Puede ser, por ejemplo, que en el caso de ustedes, si bien tengan la fruta, ustedes vendan la fruta, pero también podrían, de la misma fruta y del mismo sistema de proyecto, podrían ver su producto como ya mermelada o, por ejemplo, no solo el fruto, algunos lo venden la hoja, la flor, no sé, pues, ¿no? Entonces, genera sus productos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a ponerle acá así, el siguiente cálculo fue asumiendo o se asumió, por ejemplo, diferentes variables. Diferentes variables. ¿Por qué diferentes variables? Es decir, ustedes dirán, ¿y por qué?
el tema de que para tener un costo, por ejemplo, nosotros tenemos que ver en qué lugar está ubicado, las características y una serie de cositas más, ¿no? Entonces, permítame un ratito, que esto se me cerró una cosita que tenía acá abierta. Por ejemplo, una de las variables que vamos a anotar acá sería como esto más o menos está relacionado a un proyecto turístico, sería los lugares, ¿no? Sería los lugares, por ejemplo, vamos a decirle Eh, así. producto turístico se llama en turismo. Ah, claro, producto turístico, exacto. Entonces, aquí le voy a poner así, ¿o? ¿Qué lugares, por ejemplo, en este caso el grupo de Gilda tendría que poner ahí los productos que ellos tienen, ¿no? Es decir, que el lugar donde se van a hacer la cosecha o la obtención de las frutas tenga esta característica, todas esas cositas, ¿no? Que los lugares, perdón, acá me comí, casi no va a sonar chuto, que los lugares, por ejemplo, que van a ser visitados y las actividades, por ejemplo, que van a ser realizadas con mayor frecuencia, siguiendo los promedios de estudio realizados. Estudios realizados. ¿De acuerdo? Además de la información secundaria y entrevistas, bueno, si han realizado ahí entrevistas, por ejemplo, entrevistas realizadas son las que están consideradas en los ingresos operacionales. Son las que están consideradas en los ingresos operacionales. Ahora bien, tenemos ya esa partecita de acá. Vamos a subirlo esto y eliminamos una cosita aquí. Miren, ahora, perdón. Ahora vamos por acá, traemos este de aquí a aquí. Está bien ahí. Y acá ponemos en cuánto tiempo ustedes más o menos van a hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto dice que en 5 años, vamos a ponerle así, en 5 años va a utilizar a un 100%. En este caso, el grupo de ustedes, por ejemplo, dirían en 5 años o en 8 años vamos a llegar a un 70% o a un 100% de la producción, digamos, ¿no? Entonces acá de la fruta endémica o del aprovechamiento de la fruta endémica, entonces eso ya significa que cada año se va a crecer un 20%, o el primer año se crece un 30%, el segundo un 40%, ya ahí se va sumando y se llega al 100%, ¿eh? Entonces, que en los 5 años va a utilizar a un 100% de las plazas, vamos a ponerlo así, de las plazas potenciales de turistas obtenidas en el estudio del mercado. Entonces, obtenidas en el estudio de mercado. ¿De acuerdo? Ahora, ya esto es un poquito más, como le digo, teórico, ¿no? Ya de acá, por ejemplo, nosotros entraríamos ya un poquito a hablar desde el punto de vista, poner nosotros nuestro listadito ahí, por ejemplo, ponerlo, ¿no? Ponerlo, tenerlo ya listado. Aquí está. Aquí, ahora sí lo empezamos a armar el primer cuadrito.
Entonces, acá le voy a poner, miren, que año a año va a haber un incremento, vamos a ponerlo así, que va de la siguiente manera. Siguiente manera. Claro, en su caso de ustedes va a ser un aproximado, no va a ser algo real, ¿no? Es decir, vamos a ir un poquito más, si quieren, siendo ahí un poco delicados, si quieren verlo. Entonces, nosotros tendríamos, que aquí tengo uno grande, acá lo voy a tener que poner. El año cero, ¿creen que en el año cero tienen algo ustedes van a producir algo en el año cero o no producirían nada el año cero? ¿Qué me dicen ustedes? Año 1, perdón. Año 2, ¿producen o no producen nada? ¿Crecen en el año 0 o no? Entonces, vean como nuestra proyección está a 10 años, entonces yo coloqué del año 1 al año 10. El año 0, ahí no hay nada, ¿no? Sería 0 ocupación, digamos, ¿no? 0 producción, porque es el año donde ustedes están invirtiendo y todo lo demás. Recién del primer año ustedes empiezan a crecer, van a ir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces yo acá, por ejemplo, voy a poner 0 ocupación de las plazas exponenciales, ¿no? 0 ocupación de las plazas potenciales, ¿no? Y ya desde el primer año, ustedes van a decir el primer año cuánto quieren crecer de lo que ustedes ya tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner que vamos a crecer un 30%, ¿no? 30% de las plazas potenciales. ¿De acuerdo? Y al segundo año, ese 30%, ¿cuánto llega, digamos, no? Voy a crecer un 20%, entonces ustedes aumentan ahí 20%. Al tercer año, ¿cuánto ustedes van? Bueno, vamos a crecer, dicen, a un 70%, es decir, están creciendo un 20% si ustedes quieren verlo ahí, ¿no? Del primer año, su objetivo es un 30% crecer. Del primer año al segundo van a crecer un 20%, luego otro 20%, y por ejemplo acá crece en el cuarto año un 10%, porque van a llegar al 80%, y el quinto año ya ustedes tendrían que estar al 100% de sus plazas, ¿no? Ahora, de ahí para adelante, fíjense, ya en el año 6 van a volver a crecer ustedes, por ejemplo, podrían decirle un 20%, ¿no? De las plazas, por ejemplo, acá un 140, ya su objetivo aquí es crecer, por ejemplo, 20, 20, 20. Esto puede ser bien lineal, ¿no? Al inicio yo lo puse, fíjense, no tan lineal, pero puede ser lineal, no hay ningún problema, ¿no? Puede ser, y acá ya 200%. Entonces, eso es como que ustedes están decidiendo en función a su estudio de mercado, digamos, ¿no? Es decir, si bien nosotros no hemos hecho un análisis bien a fondo de más o menos cuánto las personas van a consumir, esto nosotros estamos haciéndolo más desde un punto de vista suposición. Entonces ustedes van, miren, esto es lo que más o menos van a crecer en el tema de sus servicios y todo lo demás. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en este punto de acá. ¿Qué me dicen ustedes? Dicen, sí o sí se tiene que hacer de 0 a 10 años o se puede tomar de 0 a 5. Lo pueden hacer a 5 años. Pueden hacer a Ah, 5 años. Es decir, pero todo lo que ustedes vengan y trabajen, por ejemplo, en este punto desde acá de arriba, lo tienen que hacer a 5 años. ya, todo de Es decir, 5. si ustedes dicen, vamos a hacerlo a 5, nuestro análisis financiero, entonces sus inversiones previas en el tema de activos fijos, tangibles, bueno, no hay problema porque esto se utiliza como que el primer año, ¿no? Los activos fijos intangibles, lo mismo, pero aquí, por ejemplo, ya cuando hacen una amortización, ustedes no lo harían a 10, sino lo van a hacer a 5 años. 5. ¿Verdad? Ahora, en el tema del capital de trabajo, por ejemplo, aquí, bueno, esto es anual, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos ustedes necesitan anualmente para que funcione el proyecto, entonces no cambiaría. Lo que va a cambiar va a ser acá en este punto, en el capital de trabajo.
Si es que ustedes, por ejemplo, decidieron trabajar con un capital interno, es decir, al 100%, entonces no me preocupo con este de abajo, ¿sí o no? Pero si ustedes dicen, vamos 50-50 o 60-40, no sé, digamos, como ustedes quieren, entonces su amortización, que es este cuadrito que ustedes tienen acá, lo tendrían que hacer también a De 5 años. 5 años. ¿No ve? Y eso es lo que ustedes van a pagar anualmente. ¿De acuerdo? Ah, Eso es ya. como le digo, es decir, si deciden hacerlo a 5 y van a trabajar ustedes 50-50, ahí también su cuadro de amortización va a cambiar. Pero si no, no habría ningún problema, es decir, ustedes lo mantienen a 10. En sí, normalmente casi ustedes si revisan biografías siempre lo trabajan en 5, lo trabajan a 10 años, muy poco van a trabajar a 3 años, digamos, ¿no? Pero también se puede, no es que no se pueda, se puede. ¿De acuerdo? La cantidad de años, por ejemplo, que ustedes tienen, como que esos 5 o esos 10 años es su vida, su ciclo de vida del proyecto, ¿se acuerdan? ¿No? Una cosa son las partes, las etapas del proyecto y la otra es el ciclo de vida del proyecto, ¿sí o no? Entonces, Sí. esa situación ahí. Entonces, yo acá como que lo estoy trabajando 10 años, si ustedes lo hacen a 5 años, inclusive no es necesario llegar al 200%, es decir, en los 10 años mi objetivo es crecer al 100%, entonces ustedes hacen que llegue al 100%, es decir, puede ser 5, 5, 5, 5, 5, 5 y llega yo al 100%. ¿De acuerdo? Aquí yo me pasé, digamos. Ahora, si ustedes lo hacen a 5 años, pueden hacer esto y pueden ir de 20 en 20, ya eso va a diferir, depende de ustedes. ¿De acuerdo? Ok, Ya, entonces licenciado. en esa partecita creo que ya lo tenemos. Ahora sigamos a esta otra parte de acá. Miren, aquí esto un poquito de teoría, digamos, para que no sea pura tabla en su proyecto, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, va a ser una tasa de ingresos competitivo con los proyectos de turismo cercano. ¿De acuerdo? Ahí ustedes van a tener cercano. Por lo que de igual manera, y de acuerdo a fuentes secundarias, se puede determinar las siguientes tasas de los servicios ofrecidos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, como que no me suena bien esto de tasa, ¿no? Porque tasa más va al tema de interés, entonces ustedes pueden decir de cercano a igual y de acuerdo a la fuente secundaria se puede determinar las siguientes tasas. Aquí en tasa, por ejemplo, no me sonaría muy bien este punto. Yo le pondría siguientes precios, ¿no? Creo que es mejor. Entonces ahí, fíjense que para ponerle precio a los servicios que vamos a dar o productos que vamos a dar, uno también tiene que indagar el mercado, ¿no? Por eso dice que de acuerdo a fuentes secundarias se pueden determinar los siguientes precios de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, yo les he contado a ustedes que yo tengo un pequeño emprendimiento de temas de capacitaciones, ¿no? Entonces yo veo el curso, lo analizo y digo, bueno, este curso tiene esta característica, establezco los costos, pero ya el precio de venta yo lo veo con mis competidores. A ver cuánto lo está dando esta empresa, cuánto lo está dando esta otra, cuánto lo está dando esta otra empresa. Y de ahí establezco como que un precio promedio. Lo mismo normalmente es lo que dice acá. Es decir, ustedes saben de que en un mismo lugar pueden haber 2 o 3 empresas turísticas que ofrezcan servicios similares o iguales. Entonces, una forma de hacer la diferenciación es mediante el precio, digamos, ¿no? Que nosotros, digamos, un precio más bajo o más caro, digamos, ¿no? Otros, por ejemplo, se van con la calidad.
El caso de los productos de ustedes, en caso de las frutas endémicas que ustedes vayan a trabajar, en este caso, una alternativa que ustedes tendrían sería el tema este de del, ¿cómo se llama esto? De las frutas. Ustedes, si no tienen competencia, ya ustedes, el precio que van a poner va a estar en función a los costos que demanda la cosecha, el mantenimiento de las frutas, más o menos aproximado. ¿De acuerdo? Entonces acá, miren, nosotros vamos a venir y vamos a poner las actividades, digamos, que en la parte turística creo que lo llaman así, actividades, o podría ser servicio, a realizar. Entonces aquí ya ustedes listan, por ejemplo, me decía el grupo de Gilda, van a trabajar simplemente con 6 frutas, entonces aquí van a estar los nombres de sus 6 frutas. En el caso del trabajo de Karen, por ejemplo, ella me decía, en este caso su ingreso de ella va a ser más que todo la tasa que van a cobrar por ingresar al Curichi La Madre, digamos, ¿no? Sería una forma de ingreso, digamos. O en su caso de ella, digamos, se podría ver cómo voy a obtener ese monto, pero creo que va más por ahí, digamos, ¿no? Después, bueno, ya en el caso de Maribel, por ejemplo, que es su proyecto, si no me equivoco, ella está con el proyecto, no me recuerdo la verdad, pero si fuera del proyecto Ayoreo, de la etnia Ayorea Dewi, por ejemplo, ella tendría que ver qué producto es lo que van a vender y listarlo acá. Por ejemplo, acá vamos a poner, supuestamente en el lugar, ahí, acá voy a poner visita a chorro, ¿no? Vamos a ponerle a un chorro, normalmente le llaman acá cascada, ¿no? Creo que chorro también suena porque por allá por Roboré muchos utilizan, vamos al chorro, digamos, ¿no? Visita al chorro, por El ejemplo, chorrito. o el chorrito. No sé, tal vez pueda hacer la visita a la laguna, ¿no? Entonces ustedes van listando ahí. Eh, puede ser que hagan también cabalgata, por ejemplo, no sé, cabalgata por la serranía, no sé, yo me estoy inventando acá, serranía, me comí el acento, sí, serranía ahí, por ejemplo, puedan hacer caminata, ¿no? Caminata por sendero, no sé, sendero. Después, ¿qué más podríamos hacer acá? Puede ser que ustedes también den el hospedaje, por ejemplo, acá, el hospedaje. Puede ser de que ustedes también den alimentación, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes van teniendo todo lo ETEN. Puede ser que, como le decía, el caso del proyecto de Karen, ella solo tenga un ingreso ahí, que sea el tema de ingreso a Curichi Madre, nada más, ¿no ve? Entonces, ya aquí al lado yo tengo que definir el costo, ¿no? Costo propuesto o precio propuesto, ya eso va a depender, ¿no? Propuesto. Entonces, bueno, como estamos en Bolivia, tendría que ser boliviano, BS, ¿no? Y ustedes tendrían el costo propuesto, por ejemplo, ¿sí? Y ya ustedes ponen su precio ahí. Por ejemplo, visita Chorro, le voy a poner yo, no sé, pues no, normalmente allá en Roboré cobran 10 bolivianos, digamos, ¿no? Y no es tan que, digamos, que tenga algo que haya puesto el hombre que haya hecho, digamos, ¿no? Es decir, solamente es el camino y medio limpio, ahí, digamos. Entonces, cobran una media de 10 bolivianos a los que son del lugar, creo. No, 10 visitantes y 5 los del lugar. Entonces, yo voy a poner 10 bolivianos. Visita la laguna, también voy a poner 10 bolivianos, por ejemplo. Bueno, cabalgata por la serranía, eso voy a utilizar un animal, en este caso sería, no sé, pues 50. Caminata por sendero, bueno, ahí va, eso voy a poner, no sé, como es caminar, tal vez me pongan un guía, no sé, 5 bolivianos. Bueno, ya el hospedaje, aquí, algo bien normal, digamos, algo que está en la término, no sé, puede ser 100 bolivianos o menos. Y la alimentación también, esto va a influir mucho, digamos, ¿no? Yo voy a poner como que me dan algo fijo, por ejemplo, si yo me hospedo, me dan la alimentación todo el día por, no sé, algo de 50 bolivianos, ¿de acuerdo?
Entonces, su proyecto de ustedes está como que algo más fijo, digamos, ¿no? Al igual que el grupo de Eduardo, por ejemplo, que no ha entrado nadie, ahora de ellos. Ellos tienen solo el ingreso, bueno, yo supongo que cobran por ingreso. Ahora, no sé si dentro ya del parque, por ejemplo, tienen, no sé, como he visto los famosos safaris, eso que hacen en África, por ejemplo, que uno va y lo llevan en un vehículo, digamos, ¿no? Puede ser que en el ingreso ya esté cubierto ese paseo o simplemente el ingreso me permita ingresar y ver el lugar, digamos. Al igual que en el proyecto CUPE, ¿no? Puede ser que yo solo el ingreso y que yo tengo permiso con ese ingreso a ingresar a la piscina, nada más. Pero si ya yo quiero utilizar algún otro fuego, alguna otra actividad que tenga este lugar turístico, tiene otro costo, entonces ustedes lo ponen acá. Entonces, en su caso, si ustedes no quieren tener muchas cosas, ustedes dicen ingreso, por ejemplo, al Curiche y la Madre y le ponen 40. Esos 40 pesos le incluye que una persona los acompaña al grupo y arman grupo de 10 personas y esa persona le va explicando planta por planta, digamos, ¿no? Si ustedes en lugares específicos pueden tomarse fotos, todas esas cositas. O le da derecho también a una taza, digamos, o a una polera. Ya eso ya depende cómo ustedes lo manejen en este punto de acá. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta en este punto de acá de las actividades o productos que ustedes tengan para su proyecto. No sé. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, en este caso de nosotros de las frutas endémicas tendríamos que hacer actividades extras para que entre ingreso por nuestra parte, o sea, para poder pagar, supongo, el préstamo, ¿no? No, su Pero si préstamo nuestros usted, proyectos son sociales, ok, no, no en entiendo. este caso, el de usted, por ejemplo, es netamente, usted va a tener sus ingresos en su proyecto por la venta de su fruta. ¿Me entienden, no? Entonces, en su caso de usted, por ejemplo, acá, como esto es unidad, ya, ¿no? Esto es por persona, ya, entonces en su caso de usted tal vez aumentaría una columnita más acá. En realidad sería algo así, mira. Usted tendría esta partecita, así que la vamos a ponerla acá. Aquí tendría usted, si quiere, su cuadrito para hacer un poco diferente, tendría el ítem, ¿no? Tendría acá, si quiere directamente pone fruta o pone detalle, eso es indiferente, detalle, pone unidad, ¿de acuerdo? Y usted pone, por ejemplo, precio unitario, precio unitario, permítame acá, y acá estaría el costo, ¿no? O el ingreso total, ya, ¿no? Total lo vamos a poner, no es ingreso. Entonces usted va a venir, por ejemplo, va a poner uno, voy a decirle guayaba, por ejemplo, no sé si se escribe así, me disculpan si lo escribí mal, ok, creo que está bien. Está bien. Kilogramo, ¿no? Esa es su unidad de usted, y usted el precio unitario, por ejemplo, y ahí ya tienen que ustedes tener más o menos su precio unitario de, en este caso, de la guayaba. Yo le voy a poner 30 bolivianos, no sé si está caro o está barato, pero relativamente es barato. Entonces, usted tiene acá esta partecita de esta forma, ¿no? Entonces, miren, y usted tiene que ver más o menos, aquí ya tengo el precio unitario, unidad kilogramo, entonces precio unitario. Usted, lo que hace mucho, por ejemplo, esto puede variar. Acá vamos a decir cantidad. Más o menos cuánto usted tendría. Una alternativa, fíjese como que ya lo estoy haciendo el cuadro completo yo acá. Si no, simplemente usted pone kilogramo, para no hacerlo tan completo y más abajo terminarlo esta partecita, usted pone acá el costo o el ingreso presupuestado, el ingreso propuesto, ¿no? Propuesto, por ejemplo, en boliviano, dice usted. El kilo de guayaba, ¿cuánto está? No sé, 30, suficiente, ¿no? 2, pone la otra fruta usted. ¿Qué le ponemos? A ver, ya me olvidé, miren. Chirimoya de monte. Chirimoya de monte. Perfecto. Usted, eso creo que también es por kilogramo, lo vende. Esto ya, la unidad va a depender mucho. ¿A cómo vale el kilogramo de chirimoya?
30 bolivianos, ¿no? Entonces, y ustedes van poniendo sus frutas ahí, entonces, luego, como se supone que ustedes conocen el proyecto, conocen la demanda, ustedes ven en esta comunidad o el grupo de familia cuántos kilogramos de guayaba ellos producen en su temporada. ¿Me entienden, no? Y de ahí lo multiplican ustedes, no sé, producen 3.000 kilos de guayaba, entonces 3.000 por 30 son 900 bolivianos, 9.000 bolivianos, perdón, y así sucesivamente. ¿Va? No sé si me entendió ahora Gilda. Es decir, en su caso usted no, su actividad principal, bueno, su proyecto consiste en promocionar la fruta, pero dentro del proyecto de promocionar la fruta, usted está haciendo un pequeño análisis de más o menos, promocionándola bien las frutas, van a poder llegar a vender tanto, pero al mismo tiempo se va a producir más o menos tantos kilos de guayaba. No sé si me entendió ahora, por ejemplo, Gila. Este cuadrito de acá de abajo inclusive nos sirve a nosotros, no solamente para el grupo de Gila, sino le sirve, por ejemplo, para el grupo de su compañera que está haciendo el tema de artesanías ayorea, luego está haciendo el otro producto, por ejemplo, ¿qué más están haciendo? Creo que va más por ahí, ¿de acuerdo? Para esos dos, digamos, que están inmersos en esta parte de acá. Sí, ahora no sé si usted me entendió, Gilda. Hilda, dice, no soy tacaña. Sí, lo dicen todo claro, gracias. Perfecto. Ahora, a partir de esto de acá, a partir ya de estos cuadros que ustedes más o menos pusieron sus precios ahí, ya nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿qué le ponemos? Perdón, voy a copiarme esto de acá para que quede interesante. Vamos a poner ahí. Entonces, le ponemos algo así, ¿no? Como para casar una tabla con la otra. De esta manera se pudo calcular la siguiente tabla, ¿no? La siguiente tabla de ingresos operacionales, potenciales en el proyecto a 10 años de duración. Ahora, si ustedes lo tienen a 5, lo vamos y lo planteamos para 5, eso no hay problema, ¿sí o no? Entonces acá, partamos nosotros aquí, por ejemplo, ahí vamos a tener ingresos operacionales. Entonces acá yo tengo ingresos operacionales. Venimos aquí nosotros. Esta tablita me va a variar. Esta tablita no me va a entrar bien acá, ya no importa. Entonces yo aquí voy a tener, miren, el año 0, voy a poner 0, 1, 2. Entonces ustedes van a tener los 5 años acá, permítame que lo haga bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Voy a tener que abrir este, no quería mucho. Voy a tener que cerrar un poquito para que no se me vea muy grande esto. Ahí. A ver si me entra. Lo que voy a hacer es que esta tablita la voy a crear en una nueva tablita, ¿ya? Mejor. Y ahí en esta planilla le voy a poner que se vayan ustedes a tal lugar. Ahí. ¿Y qué? Si no, se nos va a ver un feito. Perfecto. Entonces, miren, ahí está. Ingresos operacionales, acá están los años, vean ahí, te tienen de 0 a 10, saben que el 0 no le va a producir años, nada, ¿no? Estos son años. Entonces ustedes tienen acá años, por ejemplo, y aquí están sus ingresos, ya sus ingresos ustedes, perdón, sus actividades a realizar ya la tienen, ¿no? Es simplemente copiarla, entonces yo la voy a traer de acá, ni siquiera la voy a escribir, la voy a traer porque la tengo aquí. ¿Van? Entonces esto lo jalamos nosotros, ¿hasta dónde?
Perfecto. ¿No? Esos son sus ingresos operacionales. Entonces, ya con esto vamos a tener que ir armando. En este primer caso, todo es cero, ¿no? Aquí no pasó nada, miren. ¿De acuerdo? Ahí no hay en absolutamente nada. Ahora, ya aquí nosotros tendríamos que ir al primer año. Cómo lo trabajamos esta partecita de acá, miren, del primer año, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Ustedes lo tendrían ahí, miren. Entonces, permítame un ratito que voy a hacer un cálculo acá para hacerlo rapidito en mi celular. ¿Cómo le está yendo en sus proyectos, sus materias? ¿Bien o más o menos? ¿Cómo le está yendo a ustedes? Perfecto. ¿Están 100 puntos o no? Licenciado, en la parte del servicio, Ujú. si se brinda una capacitación para costearlo, ¿se puede, en esa parte se detalla en la operación? Claro. Por ejemplo, si tú tienes tu proyecto, Leonel, tienes tu proyecto, por ejemplo, tú puedes, y dentro de tu proyecto puede ser una alternativa de ingreso, podés, ponerle, podés poner lo que es un ingreso operacional, capacitación, digamos. Pero eso siempre y cuando tú vayas a cobrar, digamos. ¿Me entiendes, no? Eso es siempre y cuando tú vayas a cobrar por esa capacitación. Te va a generar ingresos. Yo no le dije nada, por ejemplo, en el caso de Gilda, que ellos van a hacer capacitaciones. Por ejemplo, en ese caso yo no le hablé nada a Gilda, porque tal vez Gilda ahorita me diga, sí, yo también tengo capacitación y usted no me conversó nada de eso. Lo que pasa es que su capacitación de ella es para capacitar al personal y el personal, por ejemplo, eh, sepa utilizarlo de forma correcta, la cosecha, por ejemplo, de la guayaba, así como la tienen que cosechar, cómo la tienen que guardar, almacenar, todo eso para que la guayaba esté bien delicada y tenga mayor durabilidad, cómo tienen que tratar a las plantas, entonces está dentro de su proyecto. Ahora, si ella, por ejemplo, pretendía ya, eso nosotros damos, por ejemplo, toda la capacitación de las buenas prácticas, todo eso, perfecto, está excelente. Entonces, lo que puedo hacer acá sería, voy a hacer otra capacitación cada año, digamos, ¿no? De algún hecho. Entonces, si eso ya ella le va a cobrar a las personas, entonces tiene que ponerlo acá, capacitación, más o menos cuánto ella cobraría, digamos, tener un estimado ahí, ¿de acuerdo? Tener un estimado. Entonces, es eso lo que le va a ayudar a determinar, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo ustedes lo ven? Entonces, miren, acá nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hacer aquí la tablita esta de acá, que estaba mirando, miren. Esta de visita yo voy a cobrar 10 bolivianos y acá más o menos nosotros viendo el mercado, nosotros tenemos el 30%. Pero ya nosotros ese dato como que lo tenemos. Por ejemplo, en el caso de Gilda, ellos ya saben de que venden guayaba. Entonces, ¿cuánto venden guayaba actualmente sin el proyecto? Sin el proyecto. Saben ustedes, por ejemplo, que cuando nosotros iniciamos el proyecto, puede ser que la gente de esta comunidad ya haya vendido guayaba. Es decir, significa que hay una línea base ahí. Entonces, a partir de esa línea base es que se puede determinar, se puede calcular el proyecto actualmente. Entonces, acá yo voy a colocar, por ejemplo, de que la visita de Chorro, vean, voy a poner algo así al tanteo, 100 personas, aunque creo que
100 personas por 10 bolivianos, ¿sí o no? Porque esto nos cuesta 10 bolivianos. Entonces yo tendría 1000 bolivianos. Empiezo por ese parámetro. Aunque vean que 100 personas es muy poco al año, digamos. Entonces, ahí es donde nosotros más o menos tenemos que determinar cuántas personas visitan. Por eso es que se supone que hemos hecho un análisis de información secundaria. En esa información secundaria, por eso le hablaba yo mucho de los datos. Pónganle datos referente al rubro que ustedes hagan, porque ya ese dato que ustedes pusieron en antecedente, allá en justificación, por ejemplo, ya me sirve porque más o menos ese es el aproximado de turismo y yo puedo sacar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 1000, fíjense que por visita a Chorro el primer año me va a generar a mí 10.000 bolivianos. Pero, aquí hay un pero. Como nosotros dijimos, por ejemplo, esto es ya con el 30%. Al segundo año, esto nosotros nos está diciendo que va a crecer un 20%, fíjense. 20, después 10. Entonces, para el segundo año, ¿cómo consigo ya? Entonces, yo simplemente voy a agarrar este valor de acá y, bueno, le digo más este otro valor de ese mismo por el 20%. Entonces vean que el siguiente año voy a tener un ingreso, si quieren verlo ustedes, de 12.000. Está incrementándose. Aquí sería lo ideal mejor ponerle, por ejemplo, que su crecimiento de ustedes va a ser un crecimiento lineal, parejo, ¿no? Entonces, 20, 20, 20, eso me va a permitir arrastrar. Pero yo como lo hice diferente, miren, al tercer año dice que se va a incrementar también 20%. Entonces, significa que esto de acá yo lo puedo arrastrar acá y ahí llego ahí. Pero fíjense que al cuarto año yo le puse que se incremente un 10%, entonces no puedo arrastrar la fórmula, entonces tendría que decir este valor de acá más, por ejemplo, este mismo valor de aquí por el 10%. ¿No ves? Y ahí tengo que crece, de este 14.400 está creciendo un 10% que voy a llegar a tener 15.840. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso de ahí, por ejemplo, creció aquí al quinto año el 20%. Entonces, acá va a crecer el 20%. Es decir, este valor de acá más este mismo por el 20%. ¿No ves? Crece ahí. Ahora, esto ya lo puedo arrastrar hasta acá al final porque todos crecen 20, 20, 20, 20, 20. Entonces, fíjense, al 10º año, viendo el proyecto, ustedes van a tener que en visita de Chorro le va a generar 47.297. ¿Cómo llegamos a ese valor? Nosotros suponimos, yo voy a aumentar una columnita que luego la puedo borrar. Suponimos nosotros que al año, el primer año, van a visitar 100.000 personas. Es decir, que en realidad ustedes tenían una base de 700, pero como su objetivo fue crecer un 30%, llegaron a tener 1.000 personas. Ahí. Entonces, ese 1.000 personas ustedes lo multiplican con el costo que ustedes establecieron acá. ¿Cuánto establecieron ustedes ahí, por ejemplo? Nosotros establecimos un 10 bolivianos. Entonces, me llega a mí ese valor de ahí. ¿No es? Entonces, 10 por 1.000, 10.000. Y ustedes van a 100. No sé si me entendieron esta partecita de acá. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿O se fueron a dormir? Dice, ¿Qué me dice Nina? ¿Qué me dice Gilda? por mi parte no pude entenderle. Sobre el porciento, ¿de dónde lo está sacando? Porque acabo de entrar tardecito y no pude Lo que entender pasa es que nada. nosotros, por ejemplo, acá, miren, en esta parte de acá, que año a año va a haber un incremento que va de la siguiente manera. Fíjense, nosotros estamos estableciendo estos porcentajes de acá. Su compañera anteriormente me preguntó, ¿es necesariamente hacer mi provisión a 10 años? ¿No ven? Yo le dije que sí, como también pueden hacerlo a 5. Yo aquí los porcentajes los puse desproporcional, es decir, que yo al primer año dije vamos a crecer, por ejemplo, en cada una de nuestras actividades que definimos, en cada una de estas actividades que nosotros vamos a ofrecer en el proyecto, nosotros decidimos que al primer año van a incrementarse el 30%. Al segundo el 50%, pero si usted ve que del primero al segundo, ¿cuánto incrementa? Un 20%, pues no se incrementa el 50%, ¿sí o no?
Entonces, estos valores usted lo coloca, pero para partir estos valores es más o menos lo que usted quiere crecer como empresa. Es como que ahorita usted tenga un negocio, ¿no? Digamos, voy a iniciar el negocio, primer año mi objetivo es que mi negocio crezca un 20%. Usted lo está definiendo eso. ¿En base a qué normalmente se lo define? A datos históricos, cómo va la economía del país y todo lo demás. Por eso yo le decía, por ejemplo, en el tema de proyectos turísticos, en lo que están muy relacionados, lo primero que ustedes tendrían que haber hecho en el antecedente, por eso a muchos le puse pónganle cuadro, pónganle porque esa información secundaria a mí me permite mostrar estos puntos de acá. Puede ser que mi objetivo mío sea el 30%, pero Bolivia no me genera una cantidad de visitantes de afuera como internos. No, la gente no tiene cultura de turismo, por ejemplo, entonces crecer el primer año un 30% sea abismal. Si no lo voy a cumplir ni por más que yo ofrezca un servicio excelente y a un bajo costo porque no hay la cultura. Entonces, estos porcentajes usted los coloca en función a la información que ha venido analizando. Yo le dije, no le voy a pedir datos relativamente reales, digamos, ¿no? Por la situación en que estamos. Entonces, ustedes colocan un aproximado. Tal vez yo fui ¿cómo le digo? Muy optimista y le puse 30, 50, 70, 80, 100 y de ahí crecí 20, 20, 20, 20 hasta 200%. ¿No ve? Entonces, podría haber puesto 10, digamos acá, en este de aquí 10, por ejemplo, ¿no? 10, 10, 10, 10 y 200. Entonces, ese 10% que yo coloqué acá, es este valor el que yo vengo acá. Estos 1000 es lo que usted más o menos ha analizado como dice, la situación en la parte turística y cree que va a haber una visita al Chorro de 1000 personas. ¿De acuerdo? Y como su costo es 10 bolivianos, entonces usted multiplica 1000 por 10, son 10.000 bolivianos. Entonces el primer año solo las visitas al Chorro le va a generar 10.000 bolivianos. Ahora, al segundo año, usted creció, por ejemplo, va a crecer un 20%. Un 20%. Pero ¿20% de qué va a crecer usted? De estos 10.000, ¿sí o no? De este 10.000. Y así sucesivamente. Aquí voy a crecer otro 20. Entonces, a este 12.000 le tengo que multiplicar por 10. Es decir, el tercer año, visita Chorro se va a significar 14.400 bolivianos. No sé si me entendió ahora. Es decir, esta parte de acá son las actividades que va a hacer su proyecto. Su proyecto de usted, por ejemplo, lo que lo hemos estado viendo, es el proyecto de ventas de artesanías sayoreas, ¿no? Sí, dicen, y la verdad es que sí tienen ¿cómo se dice? Esas artesanías tienen un costo, pero como que no hay información sobre los costos reales de eso, de cada uno de las artesanías. No sé cómo podría elaborarlo. O podría poner según yo, un costo de cada uno de ellos. Claro, es decir, mire, yo por ejemplo, como le decía, esta primer parte de acá, yo lo puse aproximado, es decir, porque le soy sincero, acá como ejemplo, yo tampoco no sé cuánto, más o menos yo le puse el costo que cobran en Roboredia. Alguna vez he visitado al Chorro y me han cobrado 10 bolivianos, digamos. ¿Me entienden, no? Entonces, en su caso de usted, tampoco yo le voy a decir, no le voy a corregir, digamos, decirle está mal el costo que usted ha puesto. Entonces, usted pone un aproximado, es decir, sé que los Ayoreo Dewi, por ejemplo, hacen carterita, hacen, por ejemplo, cartera, hacen crucifijo, todas esas cositas. Entonces, tampoco le voy a pedir que usted lo ponga los 100 artículos que hacen los Ayoreos. Entonces, usted ponga unos 5, unos 6, los que son más significativos. Entonces, cada uno de esos, cartera, no sé, pues, ¿no? Billetera, cadena, manilla y todo eso, y usted le pone un precio aproximado. ¿Me entiende? Sí, aproximado. Entonces, y usted va a poner más o menos como una base cuánto es lo que ellos hacen anual. La verdad que no debe ser mucho, es decir, porque ellos lo hacen como un sustento de vida nada más, entonces no tienen un stock si quieren verlo, entonces usted dice, al año de este tipo de cartera hacen pues 200. Como su precio es 30 bolivianos de esa cartera, significa que esta cartera al año le va a generar a esta persona 20 por 30, 600 bolivianos. Entonces usted coloca 600. ¿Me entiende? Ya para el segundo año,
es su meta que usted ha colocado, cuánto va a crecer, digamos. Ah, voy a crecer un 10%, entonces el segundo año usted va a decir, este 600 más este 600 por el 10%. Ah, voy a crecer a 660 y de ahí usted va a ir colocando su crecimiento. Es cierto. Esa parte sí la entendí. ¿De acuerdo? Es ahí, digamos, es hasta ahí. Para los otros proyectos lo mismo, solo que hay proyectos, por ejemplo, según una característica que están haciendo, solo van a tomar un punto. Es decir, yo le decía, el proyecto de Karen, por ejemplo, su ingreso que le va a generar en su proyecto de ella va a ser el costo que van a cobrar por entrada. Entonces ahí va a decir ingreso, no sé, boleto, ticket para ingreso al Curichi La Madre. Costo, no sé, pues yo la verdad nunca he ido, no, pero ya Karen, en su grupo de Karen, ya tienen ese costo. No sé si cobrarán entrada, la verdad, pero creo que sí cobran para mantenerlo y todo eso. Entonces, a partir de ese costo, ellos dicen, la base del proyecto, la base de ingresos sin el proyecto, pues no se olviden que hay un antes y un después con el proyecto, ¿no? Entonces, sin el proyecto venían a visitar, no sé, se me ocurre al año 10.000 personas. Esa es mi base. Entonces, el primer año vamos a crecer un 10%. Significa que van a crecer 11.000. 11.000 por 5 bolivianos, 55.000. Ese es su ingreso del primer año. El segundo año vamos a crecer 10%. 55.000 más el 10% de los 55.000 y así va haciendo su proyección. ¿De acuerdo? Ya ustedes lo tendrían de esa forma. ¿Sí? Bien. Entonces, lo mismo tendría que hacer acá en Visita a la Laguna y cada uno de estos valores. ¿De acuerdo? Hasta aquí me entendieron lo demás. Para hacer este cuadrito más o menos para que ustedes tengan sus provisiones, sus costos ahí. ¿Qué me dicen? A ver. Positivo. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Se entendió. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya nos falta poquito, no se preocupen. Ok. Ya nos tocaría, como le digo, terminarlo el cuadrito nada más y ir colocando ahí los montos, ¿no? Ir colocando los montos ahí, por ejemplo, para que nosotros lo tengamos. Entonces, Visita a la Laguna, voy a poner el mismo concepto, es decir, voy a decir que van a ser 1.000, o no sé, pues puede ser más, puede ser menos, y ahí tal vez y bueno, esta formulita la voy a bajar acá, para que me ejecute toda, ¿no? Ya para que no la haga, decir, porque para todos crecemos igual, ¿no? ¿Vieron? Ya automáticamente, entonces acá lo único que voy a hacer, cabalgata ya un poco menor, por ejemplo, y la cabalgata yo le puse un precio más fuerte, ¿no? Le puse cabalgata 50 bolivianos, miren. Entonces yo voy a decir acá, ya no son todos los que suben a caballo, entonces voy a poner 2.000 personas por 50. Y automáticamente todo se lo va calculando. Uy, claro que la cabalgata me va a dar más plata ya, ¿no? Ok, saca yo. 2.000 mucho, ¿no? Vamos a poner unas 500. Ahí está, para que no salga mucho. Claro que también eso demanda el tema de los caballos y toda esa partecita me demanda mano, ¿eh? A ver, no sé por qué me está saliendo como con error acá. Ya. Luego, caminata por el sendero, ¿qué precio le puse yo acá? 5 bolivianos, entonces ustedes tendrían que decir, no sé, ¿cuántas personas van a caminar? 1.000 por 5, ya tienen todo, ¿vieron? Entonces, eso es lo bueno cuando ya ustedes lo hacen en Excel, ya van a tener todos los parámetros. Hospedaje, bueno, aquí dijimos nosotros, por ejemplo, 100 bolivianos. Es una media de 1.000 personas se van a hospedar al año, entonces este va a ser un monto bastante fuerte, 1.000 por 100 porque es su costo de ustedes y ahí tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Y por último, tenemos nosotros alimentación, 50 bolivianos, entonces voy a decir, no todos también piden alimentación, voy a poner que sean unas 500 por 50 bolivianos. Listo. Ya ustedes ahí tienen más o menos una proyección, miren. Entonces, aquí haciendo la sumatoria, por ejemplo, acá abajo, haciendo la sumatoria de todos estos valores, nosotros tendríamos esta parte de aquí, pues miren, haciendo la sumatoria, ¿sí? Esta partecita de acá, ahí. Entonces, estos son nuestros ingresos, miren, estos son como que nuestros ingresos proyectados, podríamos decir, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que va al, ¿cómo se llama esto? Al tema de su flujo de caja, ¿no ves?
Entonces ya a partir, ya tenemos calculado, fíjense acá todos nuestros costos, tenemos calculado ya nuestros costos, es decir, costo de venta, costos administrativos, tenemos todo eso, entonces ya haciendo la diferencia, nosotros vamos a ver si el proyecto que pretendemos hacer es rentable o no es rentable. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué me dicen ustedes? A simple vista parece rentable. Sí, ¿no? Tal vez los inflé yo los datos, como le digo, los inflé. Pero creo que ya ustedes como que conocen su rubro, por eso es importante vean el análisis de información secundaria, ¿no? Para muchos, por ejemplo, no la consideran, pero eso ya a uno le da pauta de precio, costo, cuánto se mueve en el mercado, cuánto entran, cuánto salen. ¿De acuerdo? Entonces, hay proyectos que hay mucha información que me va a ayudar a determinar ciertos ingresos y hay proyectos, por ejemplo, que no, digamos. ¿De acuerdo? No sé si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna consulta, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Nada. Bien. Entonces, miren, por ahora, la verdad que hemos avanzado bien. Ya el día miércoles terminamos todo esto. El día miércoles ya hacemos el flujo de caja y ya tendríamos nosotros, y luego aplicamos el BAN, que no es difícil, el TIR, y ya ustedes tendrían la parte financiera. Para el día viernes es que ya nosotros vamos a ingresar a la parte análisis de la oferta. Le voy a dar ahí lo que van a poner en su proyecto ustedes y nos quedaría un poquito el análisis ahí técnico, el análisis ambiental, que no lo vamos a ampliar, vamos a hablar un poquito de concepto y como que ya su proyecto hasta el otro miércoles ya tendrían todo para armarlo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, me escriben. Ahorita le voy a enviar un trabajo a su compañera, ¿de acuerdo? Porque me olvidé pasárselo y los que ya vayan avanzando me lo pueden ir enviando también para que le haga su corrección. ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? El análisis de la oferta nace del estudio de mercado, de las encuestas o las entrevistas, licenciado. Sí, solo que en el análisis de la oferta, como que ya nosotros la estamos haciendo, porque esto es lo que vamos a ofertar, digamos. ¿Sí o no? Porque esto que yo estoy poniendo en ingreso, como que me adelanté un poquito, porque normalmente la parte económica es un poquito más larguita, me adelanté. Esta parte de visita, esto es lo que tú vas a ofertar, ¿no ves? Entonces significa que allá ya nosotros hemos establecido más o menos cuántas personas visitan el Chorro, cuántas personas visitan la Laguna y así sucesivamente. Ok, gracias. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice el grupo de Gilda? ¿Qué dice el grupo de Karen? ¿Y qué más? Y bueno, está Nina, que está solita, creo, es la que su compañera está un poco delicada de salud, ¿no? Ok, entonces, miren, ya saben, le ponen ustedes ahí presente. Nos vemos el día miércoles. Voy a detener la grabación. Ahora le voy a subir la grabación y otra vez este nuevo archivo.